Se paraban dentro de un anillo que cubría el cuerpo con una llama brillante que parecía fuego, armonizando los campos de fuerza de la persona. Un anillo basado en esos principios pasó a Egipto y desde allí llegó hasta nuestros días. El anillo Atlante capta como una antena las energías que necesita el cuerpo para restablecer, mantener el equilibrio y colocar en resonancia armónica la red energética del cuerpo. Construido en oro y plata, el círculo de 360 grados se divide en 5 partes iguales de 72 grados, generando en su interior un pentágono armónico. 2/5 partes son de oro macizo, el material activo masculino más puro sobre el planeta. Representa la energía negativa del Sol. 3/5 partes son de plata maciza, el material pasivo femenino. Representa la energía positiva fecunda de la naturaleza. Los dos metales producen la polaridad base de toda la energía en la creación dual. En la cara interior del anillo hay grabadas 10 elipses iguales, perfectamente conectadas, formando un circuito energético alrededor del dedo. 2 perforaciones en el eje polar y 2 perforaciones que coinciden con la latitud 30 grados del planeta. Al unirlos entre sí producen un triángulo igual al de la pirámide de Keops. Invertido aparece un nuevo triángulo que posiciona 6 pirámides en la cara exterior de oro macizo, 3 en el lado derecho y 3 en el izquierdo. Conectándolas en circuito hay unos corredores triangulares y por último un triángulo que envía la energía captada hacia la sangre que corre en el centro del dedo, que se encarga de llevarla a todos los sitios del cuerpo. Este triángulo y todo el anillo están construidos con la proporción áurea, basada en la medida de pi, la energía de conciencia que relaciona a todos los seres vivientes. Es decir, el anillo contiene una inmensa sabiduría de forma y de concepto para equilibrar, armonizar y distribuir la energía en el hombre. Compartiendo la plaza central de los obeliscos, donde estaba el Incalintrón, representando el camino espiritual, estaba el palacio de Nagacoe, que representaba el poder y la organización temporal de su sociedad. Las serpientes entorchadas simbolizaban la polaridad energética, el origen del movimiento. La columna central representa el camino espiritual neutro que lleva a la comprensión de todo lo que existe. Un palacio simétrico con 2 espejos de agua que reflejaban el rostro agraciado de la madre de todos los atlantes, Clito, la mujer del dios Poseidón. Columnas de ónix y berilio reflejaban los brillos del sol. Sostenían los techos de las grandes galerías, alrededor de un patio central, con una fuente de agua que fluía ininterrumpida en las 4 direcciones. Plantas tropicales y variedades de pequeños árboles perfumaban el aire, enfriado por numerosas fuentes construidas utilizando un manantial de agua fría en el interior del palacio. Los atlantes eran gobernados por un monarca o rey, con poderes limitados hasta su muerte. Cuando por votación popular se elegía a su sucesor entre los 7 hombres más sabios del reino. Se apoyaba en un consejo de 90 ministros llamados los príncipes del reino, quienes tenían el cargo de por vida. La tierra era de propiedad común, administrada por el gobierno, así como todos los medios de transporte y comunicación, las fábricas y las viviendas de la Atlántida. El rey otorgaba un título de propiedad de una casa en la ciudad o de tierras en el campo por un periodo determinado de tiempo a las familias que la solicitaban bajo su cuidado. El ciudadano pagaba un precio nominal por la vivienda, la tierra y la maquinaria suministrada. Era un sistema paternalista vigilado. El 50% del producto de la tierra o de la industria era para el trabajador. El otro 50% era entregado al rey. La clase gubernamental que dedicaba todo su tiempo a administrar y supervisar todos los bienes comunes, distribuía ese 50% entre la clase sacerdotal, el ejército, la marina
y entre los ciudadanos mayores de 52 años. Al llegar a esta edad se dedicaban al ocio, al arte y a la filosofía, mientras que el Estado se encargaba de sus necesidades. Era una sociedad amable donde la energía era un bien común inagotable para todos. Su objetivo fue el crecimiento de la comprensión sobre el universo, el perfeccionamiento del hombre. La ley de evolución permite ascender de nivel en un proceso evolutivo, cuando se ha aprendido lo que cada nivel puede ofrecer. El ser humano que llega al cuarto nivel de desarrollo de conciencia ha aprendido a controlar sus instintos y a tener relaciones armónicas, respetuosas y tolerantes con los demás. Para poder evolucionar hay que transformarse. Las dificultades existen para permitir pequeñas comprensiones que conducen a encontrar las verdades universales. Esta ley maneja los errores que se cometen al utilizar el libre albedrío como una herramienta de transformación para evolucionar. Las circunstancias difíciles se repiten en la vida hasta que se aprende de ellas. La ley de evolución se manifiesta en las circunstancias desagradables de la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia y en todo lo que creemos que es injusticia y desgracia. Permite al hombre violar las leyes de la naturaleza, armonía y correspondencia, destruyendo el medio ambiente, causando enfermedades, epidemias y plagas. Permite el desequilibrio, el absurdo y el caos, creando circunstancias opuestas a las leyes inferiores. Permite que existan las intrigas, las guerras, la violencia y el odio. Que se desorganicen los pueblos y se destruyan las estructuras sociales, las empresas y las familias. La ley de evolución aprovecha el enfrentamiento de los opuestos, la confrontación de conceptos, creencias, costumbres, culturas, sentimientos y emociones encontradas. Así logra que los seres humanos reencuentren el equilibrio cuando reconocen y comprenden las mismas leyes que violaron. Solo nadando en contra de la corriente de un río se reconoce la fuerza que genera. Solo se puede medir una fuerza oponiéndole resistencia. En todas las circunstancias difíciles por las que pasa el ser humano como parte de su destino para aprender lo que no sabe. El destino son las experiencias que una conciencia debe vivir para comprender las leyes y la esencia del universo. Es como el pensum para graduarse de bachiller en sabiduría universal. Toda situación, por difícil que parezca, tiene un propósito de aprendizaje. Las dificultades se presentan para ser superadas y permitir comprensiones que son parte de un proceso de evolución espiritual. Todo lo que nos cuesta trabajo hacer, lo difícil, forma parte del destino, de lo que venimos a aprender. Se está dentro de la ley de evolución cuando se comprende que los problemas son oportunidades de aprendizaje, y cuando permitimos, entendemos y respetamos las situaciones de aprendizaje de los demás. Existen seres que por estar en un nivel de evolución muy primario, no han desarrollado todavía ningún tipo de sentimientos hacia los demás y son totalmente ignorantes de las leyes universales y humanas. Cumplen una función importante en la evolución, pues generan las experiencias difíciles que necesitan los demás para reconocer y comprender la ley.
En un nivel más alto se encuentran individuos que ya han desarrollado la sensibilidad, pero que tampoco conocen las leyes universales. Les importan mucho los demás y poco ellos mismos. Siempre tratan de interferir en las vidas ajenas, creyendo estar haciendo el bien. En un nivel aún más alto se encuentran seres que han comprendido las leyes y respetan las experiencias de los demás. No se involucran, pues comprenden que siempre les sucede lo necesario para evolucionar. Entregan la información que les sirve a otras personas para autoubicarse y trascender a niveles de mayor satisfacción. Ven a los demás como seres que están en distintos niveles de evolución espiritual. No culpan a nadie por nada y agradecen los problemas como oportunidades de aprendizaje. La vida es un proceso de transformación en el que primero se desarrolla la sensibilidad. Luego, poco a poco, se descubren las leyes del universo, aceptando que todo sucede como parte de un proceso de evolución, que no es ni bueno ni malo. La ley de la polaridad regula la manera en que las dos fuerzas fundamentales del universo se equilibran temporalmente para manifestar la creación. La oposición entre las fuerzas negativa y positiva genera la vibración, que es la base del universo. Su tensión produce la energía eléctrica. La oposición entre dos fuerzas contrarias, la centrífuga expansiva y la centrípeta compresora, da lugar a la fuerza magnética, a la fuerza gravitacional, al movimiento. La tensión produce la densidad de la materia, el volumen, la masa y el peso. La frecuencia de choque de dos puntos con polaridad contraria produce la vibración que da lugar a la temperatura, dos fuerzas opuestas y complementarias que se atraen. Se atraen el protón con el electrón y así se crean los átomos y con ellos toda la materia. Se atraen los átomos entre sí para manifestar las moléculas. Lo masculino que suministra información se atrae con lo femenino que la recibe para crear la nueva vida. Lo luminoso y sutil interactúa con lo oscuro y denso para generar las experiencias que permiten la comprensión. A través de la polaridad se da origen a la diversidad. Gracias a la polaridad existe el movimiento, el tiempo, el volumen que permiten al hombre un escenario de experimentación sensorial y mental para comprender el universo. La segunda ley del triángulo superior es la ley de manifestación. Permite a la unidad indiferenciada y homogénea manifestar la creación por resonancia de sí misma. Al hacerlo, la causa de todo manifiesta las dos fuerzas fundamentales, dando lugar a lo heterogéneo, a la vibración, la densidad y el ritmo pendular que define el equilibrio temporal. La ley de manifestación regula cómo la mente del todo manifiesta por resonancia espíritus semejantes a sí mismo, para crear, experimentar y en su propia mente comprender el universo. Esos espíritus resonados de Dios vibran cada vez más lentamente hasta densificarse en la materia, en un viaje evolutivo a través de experiencias en la vida que le permiten comprender que el amor es el principio y el fin del universo. Con esa comprensión vibra cada vez más rápido de vuelta a Dios. La vida es una sucesión de experiencias para permitir al hombre comprender que todo en el universo sucede por amor. Cuando esto se comprende, la conciencia del hombre se libera de la necesidad de experimentación en la vida y regresa a Dios. Ha sido una aventura apasionante.
confirmar la leyenda de la desaparecida sociedad atlante, redescubrir su existencia a través de los libros sagrados de muchas culturas sobre la Tierra, entender que su legado científico-religioso permitió organizar el comienzo de sumerios y egipcios, comprender que el universo tiene ciclos a los que está sujeta la humanidad y sus estructuras sociales, y sobre todo captar esa forma de ver la existencia como un proceso evolutivo hacia la comprensión del universo, la tolerancia y el amor. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo.